y el umbral estaba entre 5.000 y 20.000. Y luego, un trabajo que muchos de ustedes seguramente conocen porque, bueno, revolucionó entre los hematólogos y los expertos en medicina transfusional, fue el de Gmür y colaboradores, un suizo que hizo un estudio prospectivo que pudo mostrar que los pacientes estables podían, excepcionalmente sangraban con un umbral de igual o menor a 5.000 plaquetas. Sin embargo, dado que cuando había un sangrado podría darse una hemorragia en el sistema nervioso central que podría traer daño irreversible, los pacientes en este estudio los controlaban con fondo de ojo. Si uno quisiera establecer un límite en sus lugares de trabajo de una terapia con ese umbral, debería tener residentes y médicos al cuidado de los pacientes que controlaran en forma cercana con fondo de ojo u otras estrategias el sangrado del sistema nervioso central, lo cual impide de alguna manera establecer un umbral tan bajo en forma estricta como política. Para volver un poco atrás, en el 86 el NIH convocó una conferencia porque era muy difícil retrotraerse a umbrales más bajos. Y ya a esta altura, Schlichter, Harper habían demostrado que después de dejar de usar de aspirina en pacientes con leucemia, que con frecuencia tenían fiebre, yo fui residente en la época de la aspirina y doy fe de que la utilizábamos en forma constante con los pacientes, viendo que era el analgésico o hipotermizante menos tóxico, pensábamos. Entonces, el NIH analiza con mucha crudeza la falta de elasticidad y flexibilidad en los jefes, en los que daban las políticas, para analizar qué cosas habían estado pasando con los estudios publicados. Y el más duro de todo ese grupo, que también participó de ese consenso del NIH, fue Beutler, que para los hematólogos Ernest Beutler fue, bueno, por supuesto, un maestro. Y él publica en Blood un artículo que es paradigmático y que corta, porque duramente habla de esas conductas y habla de las dificultades de romper con esos paradigmas. Y toma las publicaciones de Schlichter del sangrado en materias fecales como el de Gmür para plantear que ese umbral no era un umbral apropiado. Luego comenzaron a plantearse, por ejemplo, el trabajo de Heckman y colaboradores, que trató sobre un estudio en el que se hacían profilácticas con un umbral de 10.000 o 20.000 y encontraron pocas diferencias en los grupos, lo cual, por supuesto, avala nuevamente el uso del umbral de 10.000 o menos, y no hubo en ninguno de esos casos muertes por hemorragias. Entonces, las evidencias obtenidas hasta ese momento no fueron suficientes para establecer un umbral menor para indicar un tratamiento profiláctico. Pero, entonces, ¿cómo transfundir o cuándo plaquetas? Lo clásico hasta ese momento fue plaquetas menores de 10.000 en estables, plaquetas de más de 20.000 con riesgo adicional, en las cirugías con más de 50.000 y sistema nervioso con más de 100.000. Ninguno de esos umbrales tiene una evidencia suficiente para poder establecer políticas que no tengan que tener en cuenta otras variables significativas en cada paciente. ¿Cuáles son las preguntas a responder? ¿Es necesario o no establecer políticas transfusionales
profilácticas para evitar el sangrado. ¿Cuál es la dosis óptima? ¿Cuál es el recuento de plaquetas óptimo para realizar las profilaxis en diferentes situaciones clínicas? Nosotros en nuestro medio tomamos la guía. En el año 1989 el Hospital Garrahan formó el Comité Hospitalario de Transfusiones, formó un grupo multidisciplinario que discutió cuáles deberían ser esos umbrales, tomando la bibliografía disponible hasta ese momento, y después fuimos parte del comité que hizo las guías de uso apropiado basadas en evidencia científica, y en el hospital las tomamos ya que son las guías nacionales, están publicadas en nuestra página web, y se establecieron umbrales de profilaxis de menos de 10.000 para estables, y desde el 2007 entonces se tienen tablas para cada procedimiento, para punción lumbar, para intervenciones en el sistema nervioso, para intervenciones generales. Esto nosotros en nuestro hospital, que tenemos un registro de las reacciones adversas relacionadas con este tipo de intervención, tuvimos solo una hemorragia no fatal del sistema nervioso con esa política. Y nuestra conclusión es que en realidad lo que hubo ahí fue un fin de semana largo. Todos saben que los fines de semana largo son trágicos para los pacientes. En la Argentina y en todo el mundo, eso lo publicaron en Estados Unidos y en Europa. Eso no nos excluye de la responsabilidad sanitaria, pero eso pasa. Y fue una paciente con una aplasia medular que no fue transfundida con el umbral debido. Pero la política que estaba establecida es esa, no se cumplió con la política. Hay una serie de trabajos que se establecieron para establecer las dosis de plaquetas. El trabajo publicado por Norol en el 2003 se establece, compara distintas dosis y llega a la conclusión que la recuperación de plaquetas fue similar en todos los grupos, pero que por supuesto los intervalos en las transfusiones eran mucho más largos cuando se usaban dosis altas. Klump hizo un trabajo similar y encontró lo mismo, que los intervalos se prolongaban cuando se utilizaban dosis altas. Y las dosis bajas, si bien no eran realmente dosis que provocaban sangrado, sí hacían que se tuvieran que transfundir un mayor número de plaquetas, y como ustedes saben, eso aumenta la exposición de los pacientes a un mayor número de donantes, que no solo aumenta el riesgo de infecciones, sino de sensibilización y una serie de cuestiones que están relacionadas con el futuro terapéutico del paciente, sobre todo si es un candidato a trasplante, por ejemplo. Quise mencionarles también este trabajo de Goodenough, del cual tienen la referencia, que en realidad lo que compara es transfusiones realizadas con sangre, con plaquetas producidas por aféresis en donantes tratados con eritropoyetina y otros tratados con placebo. Desde luego, y era previsible, el estudio dio que el incremento era mayor y también los periodos entre transfusiones. Sin embargo, ese no es un protocolo realmente que da un resultado definitivo, sino que orienta en lo que tiene que ver también calidad de producto, tiene que ver con el número y con la dosis y también con las condiciones clínicas de los pacientes.